Momento para hablar de salud en nuestra revista. Los segundos jueves de cada mes de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón, establecido desde el 2006 para hacer un poco de conciencia sobre la importancia de este órgano en la salud de toda nuestra población. A solo horas de esta fecha marcada para esta celebración, recibimos aquí en el estudio, ya lo ve, estoy en la sala de entrevistas, a la doctora Yamile García Villar, directora del Instituto de Nefrología, doctor Abelardo Bush López, centro rector de esta especialidad y también de los programas nacionales de trasplantes de riñón y para la prevención de la enfermedad renal crónica. Bienvenida, doctora. Qué placer que nos acompañe esta mañana para conocer detalles sobre este padecimiento. Justamente ya lo decía, que afecta a más de 845 millones de personas en todo el mundo y que Cuba, pues en Cuba tiene igualmente una alta prevalencia. ¿Es así, doctora? Buenos días. Buenos días, Yanela. Buenos días a la teleaudiencia. Bueno, como bien decía, cada jueves, segundo jueves de mes de marzo, anualmente se celebra el Día Mundial del Riñón. Esta fecha coincide con el 13 de marzo este año y bueno, es una iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología que tiene como objetivo concientizar sobre todas las aristas relacionadas con el cuidado de la salud renal. En este año el lema es "Están bien sus riñones", tratando de transmitir la necesidad del autocuidado de la salud renal para toda la población. La enfermedad renal crónica la definimos realmente como las alteraciones funcionales y estructurales del riñón con implicaciones para la salud y que persisten por más de 3 meses. Afecta al 10% de la población mundial, lo cual implica que 1 de cada 10 personas en el mundo la padece. Y es secundaria a patologías tan comunes en la población general como es la hipertensión, la diabetes, las enfermedades propias del riñón, otras patologías, incluso la enfermedad renal litiásica, que para nuestro país tiene bastante alta incidencia. En Cuba, el estudio más completo sobre enfermedad renal crónica se realizó en la Isla de la Juventud, concluyó en el 2006 y arrojó una prevalencia de un 9,6% de pacientes con enfermedad renal crónica en todo el país. De ahí que nosotros estemos enfrascados en esta jornada en el llamado y alerta a todos los factores que pueden influir en el cuidado de esta gran flagelo. Según publicaciones, hemos conocido que estas enfermedades renales muchas veces son consecuencias justamente de otros padecimientos. Exactamente, ya lo anunciábamos. La primera causa de enfermedad renal crónica en el mundo es la diabetes mellitus, seguida por la hipertensión arterial y otras patologías propias del riñón llamadas glomerulopatías o glomerulonefritis. En nuestro país la primera causa es la hipertensión arterial. Por tanto, todo cuidado en la prevención de estas enfermedades y sobre todo de los factores de riesgo que nos pueden conllevar a padecerla es poco en aras de cuidar nuestra salud renal. Doctora, ¿cuáles son los síntomas más evidentes de esta enfermedad renal crónica? ¿Alguno que nos puedas anotar? Desafortunadamente, la enfermedad renal crónica, como es secundaria a estas patologías frecuentes en los estadios iniciales, es muy silente, tiene una evolución muy larvada, o sea que no tiene síntomas reconocidos, sino los propios de las enfermedades de base. Por tanto, es ahí el énfasis en su prevención, porque cuando ya las manifestaciones son claras, realmente está muy avanzado el daño y la reversibilidad es realmente mucho más, es pobre. Realmente. Entonces, es importante reconocer algunos síntomas como pueden ser la retención de líquidos, que se expresa como hinchazón en los pies, en las manos, en la cara, en las zonas de declive, las orinas espumosas como expresión de pérdidas de proteínas por la orina, orinas con sangre, la hipertensión arterial, que además de ser causa también es consecuencia de la insuficiencia renal. Pérdida de apetito. También, que también se conoce. Porque las orinas oscuras entrañan también que puede haber pérdidas de hematías, o sea, de sangre, por la orina, fatiga fácil, anemia, entre otras. ¿Cuáles son los tratamientos más extendidos? El tratamiento depende, Yanela, de la causa que lo provoca y del estadio en el cual se diagnostica la enfermedad renal crónica. En estadios a veces iniciales es fácil introducir sobre todo el control de la enfermedad de base como principal pilar de tratamiento y ya en los estadios más avanzados, la enfermedad renal crónica consta de 5 etapas, donde la etapa 5 es la insuficiencia renal terminal. En este caso, bueno, ya los pacientes deben ser incluidos en terapias de reemplazo renal, eso le llamamos la diálisis y el trasplante.
con una serie de comorbilidades que también se deben apoyar, ¿no?, desde el punto de vista farmacológico y con otras acciones. Un buen consejo para todos los que nos sintonizan a esta hora, cómo cuidar nuestros riñones, doctora, cómo prevenir entonces estas enfermedades renales. Bueno, yo pienso que lo principal es, el consejo es a toda la población en general. En primer lugar, al autocuidado, al conocimiento realmente de cómo funcionan sus riñones. Es también sus riñones, es el lema de esta campaña, por tanto es importante que cada uno de nosotros salga con el mensaje que debe conocer el estado de su salud renal, y eso es tan sencillo como acudir al primer nivel de atención, donde los profesionales están al tanto de todas estas iniciativas y tienen las herramientas para conducir un adecuado diagnóstico. De manera general, prevenir los factores de riesgo, el sedentarismo, la obesidad, el consumo excesivo de sal, tomar agua adecuadamente, según su condición, control de la presión arterial, control de la diabetes mellitus para el que es diabético, u otras condiciones patológicas, o sea, la práctica de ejercicio físico, lo enfatizo, evitar el sedentarismo, sobre todo la dieta sana, comer frutas, vegetales, etcétera, son algunas de las medidas. Prevenir algunos hábitos tóxicos, evitarlos más bien, como es el hábito de fumar, el consumo de alcohol, la automedicación, el consumo indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, también puede ser un factor de riesgo para que se exprese la enfermedad renal crónica. Estamos en una situación económica, como todos conocemos, bastante complicada, con muchas carencias de las que no ha escapado el sector de la salud. ¿Se han podido mantener entonces estos programas para la atención de estas enfermedades? Realmente tenemos que decir que estas enfermedades generan una erogación de presupuestos elevado para un grupo muy limitado de personas. Las terapias de reemplazo renal son extremadamente caras en el mundo, requieren de insumos que son importados y muy caros. Sin embargo, a pesar de las tensiones económicas por lo que nuestro país transita, derivadas del embargo, entre otras acciones comerciales que se realmente dificultan para la obtención de los recursos, es una prioridad para el país y sobre todo para nuestro sistema de salud, la atención a estos programas y tener las garantías de la inclusión de todo paciente que lo pueda necesitar. Por tanto, sí se mantienen, nos hemos mantenido activos y los insumos están para desarrollar las terapias, tanto la diálisis como el trasplante renal. Doctora, nos gustaría conocer qué tipo de actividades entonces o acciones han previsto para celebrar este Día Mundial del Riñón. Bueno, este día, como dices, es una iniciativa mundial y la Sociedad de Nefrología, de conjunto con el Grupo Nacional, con el Instituto de Nefrología, con el Ministerio de Salud Pública y sus estructuras con ProSalud, han divulgado a nivel nacional toda una plataforma de actividades que se gestan a través de los capítulos provinciales. Entre ellas están presentaciones en vivos en Facebook, entrevistas radiales, programas de promoción de televisión, pero sobre todo la proyección comunitaria, ya que es ahí donde se lleva la prevención primordial. O sea, a nivel de la atención primaria, del primer nivel de atención, se van a efectuar una serie de actividades como pesquisa a población general, como educación, tanto a proveedores de salud como a pobladores de manera general, a nivel de las escuelas también, porque la salud pública, por supuesto, es intersectorial y es importante que también a los sistemas de educación llegue este mensaje. Tenemos previsto concursos de niños en escuelas primarias, secundarias, etcétera. Hay 3 instituciones, en el caso de La Habana, involucradas en la proyección comunitaria para esta actividad de mañana, y ahí está el Hospital Hermanos Amejeira, el Hospital Miguel Enríquez y el Instituto de Nefrología. Y vamos a estar en 3 áreas de salud: el Policlínico Albarrán, el Luis de la Puente Uceda, en el caso de Miguel Enríquez, y nosotros en el Portuón de Mariana. De seguro mañana tendremos reportes de todas estas actividades que ocurrirán en el día de mañana, en el Día Mundial del Riñón. Gracias, doctora. Le agradecemos muchísimo por acompañarnos.